Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos ahora con estudiantes del curso de Metodología de la Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería y tenemos como invitado especial al doctor Jorge Linares, que estudió en la Universidad Católica del Perú hace buenas décadas. Viajó a Francia, hizo su doctorado en física en la Universidad de Grenoble, regresó al Perú y estuvo 10 años, trabajé 10 años. una década acá en el Perú, tanto en la Católica como en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Nos une una amistad justamente de los principios de los años 70 en la Católica y siempre hemos estado en contacto. Entonces ha sido una gran alegría saber que venía esta semana, 2 semanas, para dictar una serie de conferencias en Lima y por supuesto es para nosotros un gran honor y una gran oportunidad de la Facultad de Ciencias de la UNI de tenerlo aquí y que nos explique algunas cosas relacionadas con la investigación, que es el tema que interesa a este grupo de gente, de jóvenes, metodología de la investigación. Vamos a hacer entonces algunas preguntas. Primero, bienvenido, Jorge. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal el clima en París? En París está un poco frío, pero no, me entusiasma mucho. Realmente yo por eso le dije a Modesto, lo que más me entusiasma es hablar con estudiantes de física y contarles un poco, participar mi experiencia, porque yo hace mucho tiempo, como lo acaba de decir Modesto, yo vine de una ciudad a 700 kilómetros al norte de Chepén, no sé si han escuchado, entre Trujillo y La Libertad, Trujillo y Chiclayo, a 700 kilómetros, y vine a estudiar en la Universidad Católica porque me dieron una beca, no es porque era rico, me dieron una beca. En ese tiempo habían becas integrales en la Católica, y creo que ahora también hay, que no solamente pagaban los gastos de inscripción, sino que además daban dinero para que uno pueda vivir. Ahí le llamamos becas integrales, ¿no? Que tienen que ver un poco con la capacidad del estudiante y con la capacidad económica, ¿no? Y entonces por eso yo les digo, yo he estudiado como ustedes, y como ustedes he tenido muchas aspiraciones para ser investigador. Y espero comunicarles en algo esa afición. Si hay algo que tengo en mi vida muy contento es esta afición por la investigación. Bueno, acá tienes a jóvenes que están a mitad de carrera o ya por terminar la carrera de física, de química, matemáticas, ingeniería física, y están iniciando un poco ese deseo de investigar. La primera pregunta que salta así de forma natural: ¿cómo uno escoge un tema de investigación en Francia? Ahora, yo les decía, somos nosotros los profesores que proponemos temas. Si es tema de doctorado, pasa inclusive al interior de cada laboratorio, cada equipo tiene uno o varios temas. Por ejemplo, en mi laboratorio tenemos 5 equipos. Cada equipo está formado entre 3 y 10 investigadores. Entonces cada equipo tiene uno o dos temas. Y entre nosotros ya aparece una especie de concurso entre nosotros para ver el laboratorio cuántos temas va a presentar a la escuela doctoral. ¿Por qué? Porque el ministerio da ciertas becas, ¿no? Becas para hacer el doctorado, y por ejemplo a nuestro laboratorio le corresponde 2 o 3 becas. Y estas becas garantizan que el estudiante tenga alrededor de 1.500 euros, o sea, más o menos igual, el euro y el dólar ahora está casi igual, 1.500 euros, y el estudiante de esta manera se dedica exclusivamente, yo insisto mucho. Disculpa, Jorge, pero vamos por partes. Me vas a cosas concretas. La pregunta era, ¿cómo el alumno escoge? Tú me dices que haya grupos, de modo que los estudiantes visitan los grupos, se interesan y escogen lo que les gusta. Más aún, cada grupo propone temas. Nosotros tenemos este grupo propone tal tema y desarrolla el tema. O sea, tiene que presentar en una hoja el tema que propone. Y lo mismo, si ustedes van, por ejemplo, ahora
muchas universidades, por ejemplo, mi Universidad de Versalles, ahora se ha juntado con Politécnico, con École Centrale, con la Universidad de París Sur, donde has estudiado, con Orsay, y han formado una universidad grande que se llama Paris-Saclay. Ustedes van, Paris-Saclay, temas de doctorado, y aparecen ahí cerca de repente unos 300 temas de doctorado, sin exagerar. Muy bien, y acá en Lima, en la UNI, también aparecen temas de doctorados, porque quieren hacer doctorado, aparecen en la internet, debido a que se concursa para tener becas. Ahora bien, una vez que escoge el alumno un tema de tesis, ¿cuáles, acuérdate de cuando eras estudiante, sí, cuáles son las dificultades que tiene, los temores y la manera como tiene que empezar a hacer su investigación? Una vez que ya es aceptado para hacer el tema, ya está dentro. Ahí está dentro. O sea, yo les cuento, yo les digo, yo he tenido 2 estudiantes, entonces prácticamente cuando ya tiene la beca para hacer los estudios, empieza, digamos, un mes de septiembre, octubre, y una de las primeras cosas que les recomendamos es, primero, si es, por ejemplo, mi tema, transición de spin, o si es semiconductores para el fotovoltaico, o algo así, entonces la primera cosa, el estudiante le damos ahí prácticamente 2 primeros meses para que estudie y vea cuál es el estado, en qué estado está el estado de arte. ¿Qué cosas todo lo que se sabe sobre el tema que le han encargado. Todo lo que se sabe sobre el tema, yo le digo así, o sea, mis estudiantes, entonces la primera cosa, durante 2 meses, y tienen que asistir a los seminarios que nosotros, y le decimos, así ustedes no entiendan el 100%, así ustedes solamente entiendan el 10%, pero tienen que venir a la hora de los seminarios y discusiones que hay en laboratorio y en los grupos. Entonces, durante 2 o 3 meses, la primera cosa que hace el estudiante es esto, y eso le sirve porque prácticamente, si hace un buen trabajo, lo que está haciendo ya va a constituir el primer capítulo de su tesis. La introducción. La introducción. Ya está ahí, después lo va a retocar la introducción. O sea, que una vez que termina sus 2 meses, tiene que redactar, bueno, lo recomendable, la introducción. Sí, así, por lo menos en mi laboratorio, por lo que yo hago, ya tiene que darnos un documento de unas 10 o 15 páginas de qué cosa ha leído, qué cosa ha comprendido, y que nos presente oralmente lo que ha hecho, lo que ha encontrado. Hasta ahí no ha hecho ninguna medición, nada, solamente ha estudiado. Y entonces el profesor... Viene, cuando hacemos algunas mediciones, algunos cálculos, él viene y observa, ¿no? Y entonces el profesor, al leer y después de su presentación, el profesor se da cuenta si es que él ha entendido el problema que quiere resolver. Así es. Por ejemplo, supongamos que le hemos dicho, mire, nosotros lo que queremos ver es qué pasa si a ese tipo de compuestos le ponemos luz roja o luz verde, cuál es la acción de la luz. Y tiene que, en base a lo que los otros ya han hecho, tener indicios qué cosa se va a hacer. Y le decimos, si un laboratorio, fíjate tal laboratorio, este grupo de Nancy ha iniciado ese trabajo, mira lo que ellos han hecho y mira lo que falta hacer. Le decimos, mira si ha hecho en todas las temperaturas, ¿no? O sea que si él ha comprendido el problema y ve lo que están haciendo los otros, se le puede ocurrir a él una mejora, un nuevo método o algo revolucionario, dependiendo, ¿no? O algo, claro, y esperamos, evidentemente, yo quisiera, si me permites, hacer un pequeño paréntesis de una persona que obtuvo prácticamente su Nobel haciendo el doctorado. Un año antes de la tesis, él descubre un fenómeno que el profesor pensaba lo contrario. O sea, el profesor yo por ejemplo le digo, mira, esto tiene que ser así, yo quiero que veas cuáles son los parámetros para que se mueva a la izquierda. Y él encontró que se mueve a la derecha. No, algo así. Si quieren después les cuento cuál fue el problema. Con más detalles. Pero esta persona, durante su tesis, descubre un fenómeno que después lo explica, termina su tesis, y a los 32 años es Premio Nobel de Física.
de su trabajo. De eso no vas a tesis. contar después. De eso le voy a contar. A los 32 años, premio Nobel de Física. O sea que una vez que tú sabes el problema, has entendido, ves cómo está haciendo otras personas, escoges tu ruta, mejoras, etcétera, y esto significa ponerse a trabajar ya en el laboratorio o en la teoría de acuerdo a lo que escoge, porque hay física experimental y también física claro, teórica. yo trabajo en los dos y después le decimos, bueno, este problema se modeliza con este hamiltoniano y nuestro problema es resolver la acción de la temperatura en función de los resultados que uno obtiene con este hamiltoniano. Y después queremos atacar, por ejemplo, con la luz y ver cuál va a ser la acción de la luz, y tiene que pensar cómo puede enviar la luz al compuesto, utilizar fibras ópticas, y después cómo el compuesto se puede utilizar en un crióstato para temperaturas y cómo de repente hacer ese famoso espectrometría Moss-Bauer. Entonces, mira, vamos a hacer espectrometría Moss-Bauer para utilizar esto. Entonces, por favor, vas a leer durante 2 días qué cosa es la espectrometría Moss-Bauer, vas a tener una idea, pero vas a aprender mucho más cuando tú mismo vas a hacer la experiencia Moss-Bauer, cuando tú mismo vas a preparar la muestra, cuando tú mismo vas a ponerle un crióstato, cuando tú mismo vas a sincronizar el envío de la radiación gamma con el multicanal, cuando tú mismo vas a obtener el espectro, cuando tú mismo vas a tratar de explotar el espectro y ver y sacar los parámetros importantes para que puedan caracterizar el compuesto. Y eso ya ahí comienza a partir de 3 o 4 meses a participar en la experiencia, pero siempre al principio con el profesor o con el técnico, ¿no? Todos los equipos hay un técnico que generalmente hace solamente trabajos de laboratorio. Que sabe cómo funciona el equipo A a Z. De A a Z. Sí. Ahora bien, en ese trabajo experimental o modelamiento que puede hacer, él va comprendiendo todavía mejor, como dices, y ahí también se le debe ocurrir a él algunas cosas novedosas. Ojalá, siempre. Porque imagínense, si alguna vez un profesor dice, mira, todo lo que vas a hacer durante tus 3 años es esto, esto y esto, esa tesis es tesis de un técnico. Esperemos que vas a hacer esto, esto y esto, pero si por ahí ves que encuentras algo, ¡brum!, te metes con manos, cabeza y pies a eso. Olvídate del objetivo final. Ahí de repente hay cosas más importantes, porque siempre es así. En ciencia las cosas más importantes se parecen no previstas. O sea que efectivamente, ahora que tú me haces recordar, justo ahí en un afiche que tengo en mi oficina está el descubrimiento de la radioactividad. Interesante que ustedes se enteren de este asunto. Resulta que se había descubierto ya los rayos X invisibles que afectaban la película, sí, la película fotográfica. Se le ponía rayos X y la película fotográfica se ennegrecía. Perfecto. Y Henri Becquerel, trabajaba con lo que ya, como se llama la fosforescencia, o la fosforescencia, irradiaba, la muestra era un mineral de uranio con luz solar. Una vez que irradiaba en la noche, lo colocaba en un cuarto oscuro con la placa fotográfica, y al día siguiente observaba que la placa fotográfica se había ennegrecido. Como conclusión era que de esa piedrita, de esa sal, o de ese mineral, había salido también esta luz de fluorescencia o fosforescencia, y que esa luz fosforescente también afectaba la placa fotográfica. Hasta que, eso fue en febrero. En marzo no había sol, hacía nube completa, no pudo hacer su experimento, se fue de vacaciones. Al regreso, y guardó las películas con el mineral en un cajón, ¿no? Ahí. Regresó, ya cuando había sol, empezó a querer irradiar con sol, pero dijo, voy a comprobar qué está pasando, qué ha pasado con mis plaquitas,
y ve que había sido ennegrecida totalmente, o sea que no era necesario colocar bajo el sol, sino que esa piedrita era capaz de ennegrecer la placa fotográfica todo el tiempo, o sea que era el descubrimiento ahí de la radioactividad, de algo que él no esperaba. O sea que también el alumno cuando hace sus tesis puede encontrar cosas inesperadas. Puede encontrar cosas inesperadas. Y lo interesante es darse cuenta de esos. Porque Y algunos insistir en eso, porque a veces, ustedes saben que el problema también, justo una pequeña anécdota, pues yo siempre cuento eso a los estudiantes que están en el primero o segundo año de universidad, les cuento el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, ¿no? Y yo les presento de una manera simple, digo, tienen ustedes una pila, una resistencia y cierran el circuito, ¿hay corriente? Evidentemente, eso lo subieron desde chiquitos. Y corto el alambre, ¿qué pasó? ¿Hay corriente? Ya no hay corriente, se cortó. Y si ahora pongo una placa en uno y una placa en otro, ¿hay corriente? No hay corriente. ¿Ven el esquema que quiero decirles? O sea, tengo acá la resistencia, tengo acá la batería y aquí pongo una placa. Y ahora, ¿qué pasa si le pongo luz acá? ¿Qué pasa si le pongo luz? Eso es lo que hicieron los investigadores antes de 1905. ¿Y qué encontraron? Encontraron que a veces se producía corriente, solamente enviando luz. Y entonces tuvieron que explicar qué pasó y vieron de que a veces una luz sí producía y otra no producía, y en función de la frecuencia. Y muchos físicos no lograron explicar ese fenómeno. Rompecabezas. Un rompecabezas increíble. Aplicaban todas las ecuaciones de Maxwell y el problema no funcionaba. Hasta que hubo uno solo que... Un loco. Estaba creo que en la oficina de patentes, ¿no? El loquito que explicó el efecto fotoeléctrico, y Albert Einstein ganó su premio Nobel por ese efecto. No por la relatividad. No por la relatividad. Ganó por ese efecto su premio Nobel. Hizo 5 grandes descubrimientos. Así es. Una cosa impresionante. Bueno, ahora viene, tienes tú los resultados impresionantes y viene la redacción. Qué problema. Hay gente que se traba ahí en la redacción. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué piensas con tus alumnos, etcétera? Igual, o sea, de la misma forma, cada vez que hay por ejemplo, supongamos, yo les hablo de la técnica experimental que yo utilizo, bueno, digamos que utilizaba mucho antes, ahora utilizo menos, espectrometría Bauer. Cada vez que hay un resultado, por favor, tienes que notar. Eso es una cosa muy importante que he olvidado. Cada estudiante tiene su cuaderno. En su cuaderno de bitácora. En su cuaderno tiene que notar todo lo que ha notado. Todos los días. Todos los días. Cualquier cosa que le suceda. Algunos directores de tesis son muy exagerados, ¿eh? Yo no soy así, pero algunos son ultra exagerados. Hay uno de química que revisa los cuadernos, realmente. Y dice a los estudiantes, le dice, ustedes en el casillero ponen ahí sus cuadernos todos los días. Y él, pero un tipo que vive ahí, ¿eh? Que prácticamente vive ahí, que es un premio Nobel de química. Bueno. Pero imagínense cómo para llegar a un premio Nobel es un tipo que pasa su vida ahí, es una pasión, ¿no? Y revisa los cuadernos, y en los cuadernos daba anotaciones. Yo le digo eso porque yo he tenido colegas que han sido alumnos de ese, y decía, pues... ¿Traumatizado? No, pero dice, al final nos molestaba porque nos decía, pero no, tu gradiente de temperatura no es suficiente para ver un fenómeno, tienes que volver a hacer la experiencia. El pobre tenía, y al siguiente día revisaba el cuaderno a ver si ha vuelto a hacer la experiencia o no. O sea, y tenía una gran autoridad que todo el mundo obedecía a lo que hacía. Bueno, pero ese es el caso probablemente exagerado, pero en todo caso, el alumno de tesis tiene que tener su cuaderno, donde tiene que notar todo lo que hace día a día, y cuando hay una cosa interesante, entonces se le dice, mira, esto que tú has hecho, el resultado en función de la temperatura, haces tu gráfico y por favor redactas una hoja con tus figuras y tu leyenda, ¿cómo? Tu captación. Leyenda de figuras. Y eso tiene que ir avanzando, porque eso va a constituir después un artículo. Y nosotros en física, y eso es lo que voy a contar mañana, es muy importante los artículos. O sea, un estudiante tiene que terminar su tesis
con por lo menos 3 artículos. Yo actualmente tengo un estudiante que va a terminar con 11 artículos. O sea, se imagina, su tesis va a ser fácil. Él está ahora en la fase de redacción. Le digo, ya, tu tesis está hecha. Usted tiene que solamente tomar estos 2 artículos, tiene que hacer una síntesis y constituye tal capítulo. Estos 2, este capítulo. Ya no tienes que hacer ninguna figura. Todas las figuras de tu tesis ya están hechas. Ya están hechas. Lo único que falta es solamente ponerlas bien, poner todo un... Bueno, pero hay un orden, o sea, tú tienes que hacer la introducción, ya la hiciste. Claro. En la introducción tú has dicho qué es lo que quieres hacer y luego viene la metodología. Un segundo capítulo donde uno habla de las técnicas experimentales que uno ha utilizado. Por ejemplo, se ha utilizado Mossbauer o elipsometría o RMN o RPE, entonces tiene que hacer un par de páginas de las técnicas que ha utilizado para que así muestre que él no es un técnico, que sabe lo que ha utilizado, que no es una persona que ha venido con botones y calorimetría, qué cosas se busca, cómo se obtiene con medidas de calorimetría, tiene que explicar cómo se obtiene la entropía, cómo se obtiene la entalpía, tiene que explicar, eso lo explica en el segundo capítulo. Y luego se utiliza técnicas numéricas. Por ejemplo, yo utilizo mucho técnicas numéricas, técnicas Monte Carlo, entonces tiene que explicar y cuál es el algoritmo que ha utilizado, porque no solamente existe el Metrópolis, existe otro que nosotros en mi laboratorio hemos desarrollado que se llama Entropic Sampling, ¿no? Es una cosa nueva que si quieren les puedo explicar, puedo volver otro día, ¿no? Estoy acá prácticamente 3 semanas. Entonces, explica... y luego, introducción, técnicas experimentales, técnicas numéricas, y luego empieza la parte interesante, los resultados, que tiene que ser resultados, de repente todos entran en un resultado porque es la acción de la temperatura. Un capítulo es metodología, luego resultados. Así es. Y ahí viene acción de la temperatura, entonces tiene que explicar qué cosa esperaba y qué cosa ha obtenido, y ve los resultados. Y luego acción de la presión, ¿no? Ver si de repente ha utilizado o acción de la luz. Y últimamente, por ejemplo, este último estudiante está estudiando nanopartículas, que es lo que voy a contarles si tenemos tiempo. Sí. Y entonces ahí hay cosas muy interesantes que comienzan a aparecer, porque el número de partículas en la superficie comienza a ser mayoritario con respecto a las partículas que se encuentran en el interior. Y entonces comienza a aparecer fenómenos anormales, fenómenos que no se esperaban. Interesante. Ahora, después viene un capítulo que es la discusión. ¿Qué es la discusión? Discusión, entonces, es una parte que igual los artículos, la parte de resultados y discusión son prácticamente lo más importante, porque ahí es donde tiene que ponerse los resultados y decir cuál es lo que explica. Por ejemplo, yo tengo en mente ahora el último artículo, que es lo que de repente tenemos tiempo para contarles, qué cosa sucede, por qué aparece una nueva transición de fase. Por ejemplo, cuando se reducen las partículas, hay una transición de fase que desaparece, entonces tiene que explicar cuál es la física del asunto. Yo, si quieren, dentro de un ratito les digo cuál es la discusión de un artículo. Muy bien. Esto es la física nueva. También se le llama interpretación. Interpretación o discusión. Y después viene la conclusión. La conclusión, o sea, qué cosa es, que ese artículo o esta tesis, qué cosa aporta. ¿Qué de nuevo? ¿Cuál es lo nuevo? Y esa conclusión ¿qué caminos abre? Tiene que ser hecha de tal forma que alguien de afuera, leyendo la conclusión, sabe qué cosa ha encontrado ese señor durante su tesis o en el artículo. ¿Qué era la novedad? Actualmente para los artículos, y es lo que quiero decir mañana, hay mucho se juega en 4 o 5 líneas. Cuando se envía al editor se envía someto tal artículo para tanto, y ahí tienen 4 o 5 líneas, tienen que decir la importancia de ese artículo para la comunidad científica. Wow. Porque aquel que solamente dice, acá le envío, y ya está, ya el editor, porque actualmente hay tantos artículos que el editor solo elimina.
los artículos. El editor ya están actualmente, las buenas revistas a veces se paran el editor porque no le han dicho exactamente cuál es lo importante. Este artículo va a dar una revolución porque muestra que lo que dijo el autor tal está equivocado. Yo tengo una nueva teoría que da cuenta de los resultados. Y eso en 4 o 5 líneas. El editor ahí ya entra a leer la introducción y la conclusión del artículo y en base a eso le envía a los referees. Ahora, otro tema problemático que existe es cada revista tiene su formato. Pero ese es secundario. Sí, secundario, es realmente secundario. Eso hay que preocuparse por estos esquemas que usted ha señalado, doctor. Ahora bien, finalmente, en Francia ustedes tienen pues una serie de grados que han sido un poco reducidos. Antes había cualquier cantidad de tesis de tercer ciclo de universidad. Ahora solo hay una sola. Una sola. Sí. Y para ser profesor universitario hay que tener un doctorado y más una habilitación. Así es. Y más una calificación. Y esa es una gran diferencia, eso lo voy a contar el martes. En Francia es casi un sistema centralista. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para entrar a la docencia universitaria de cualquier universidad de Francia, de cualquiera que sea acá o allá o acá, la montaña, cualquiera, tiene no solamente que tener un doctorado, sino tiene que tener una calificación. Y hay un consejo universitario que es elegido por los profesores, la mayoría, 2/3, y el otro es nombrado por el ministerio, pero existe un consejo universitario que se reúne 2 veces al año y ellos examinan los expedientes de todos los que quieren postular a puestos en alguna universidad de Francia. Entonces, el consejo universitario examina, tiene un doctorado con publicaciones. ¿Qué cosa ha hecho? Ha hecho ya alguna enseñanza, ha participado en unos proyectos de investigación y en base a eso se le da la calificación, tiene la calificación para poder postular y de ahí, una vez tenido la calificación, se va a ver dónde hay puestos en las universidades. Se dan cuenta de esta cosa que es muy importante y ese es probablemente uno de los graves problemas en el Perú, porque hay universidades con profesores de niveles totalmente disparates. Con eso se tiene una cosa homogénea. Muy bien, pero por otro lado también hay en Francia oportunidad para los físicos, químicos, matemáticos, biólogos, ingenieros, etcétera, en la empresa privada. También. O sea, los físicos no están condenados, digamos, entre comillas, a trabajar en la universidad. No, esperemos. Yo le decía hace un momento que en los máster hay el segundo año de máster. Es como acá, 2 semestres. El último semestre son prácticas profesionales. Y esas prácticas profesionales lo hacen ya sea en empresas o en laboratorios. Y en función de lo que quieren hacer después. Si quieren después trabajar, lo hacen en empresas. Si quieren después hacer una tesis, un doctorado, lo hacen en laboratorios. Y prácticamente actualmente la mayoría está casi 60% que hacen empresas, porque así les permite después encontrar trabajo. Perfecto. Y cuando me vine de Francia hace mucho tiempo, todavía había el doctorado de Estado, que es el que me dieron. Sí. A mí, cuéntame, ¿cuál es la importancia, cuánta era la importancia de ese doctorado y en qué quedan esos doctorados ahora? Esos doctorados ahora son reemplazados por lo que le llaman la habilitación. ¿Qué significa eso? Yo le decía hace un momento, para entrar a la docencia universitaria se necesita el doctorado y la calificación. Pero ese es el primer cuerpo de la docencia universitaria, que se llama en Francia maître de conférence, que sería algo equivalente a profesor auxiliar. La mayoría, el 50% de tiene los que tener docentes, el doctorado y esta calificación. Sí. Muy bien. Ya. Pero si uno quiere ser profesor de su universidad, que es el otro cuerpo, el cuerpo más importante, entonces ahí necesita tener otro título, aparte del doctorado, que se llama la habilitación, que se llama HDR, habilitación de recherche.
Entonces, eso también tiene su esquema, cómo se hace, todo. Y ese es lo que antes, el que tiene doctorado de Estado no necesita hacer la habilitación. O sea, que yo no necesito esas cosas. No necesita la habilitación. Puedes pedir la calificación, porque entonces los que tienen la habilitación pueden pedir la calificación, porque además hay que pedir la calificación para poder postular a puestos de profesores. Caray, Es interesante. interesante. Sí. Me permito explicarle a los alumnos brevemente que cuando me fui a Francia lo hice con ganas de venir lo antes posible, de modo que la tesis que se llamaba del tercer ciclo lo hice 1 año en lugar de 3, 2. Y la Comisión de Energía Atómica de Francia me dijo, ¿y por qué está tan apurado usted? ¿Por qué no se queda con nosotros? Le vamos a pagar para que haga un doctorado de Estado. Dije, pero tengo que regresar. No, me dijo. Y cuando me di cuenta de la importancia de ese doctorado de Estado, me quedé pues lo antes posible también, 4 años, 3 años, y me vine. Bueno, entonces usted ya tiene un panorama de lo que es la investigación, entrar a la universidad y también a las empresas. Me he enterado también de que los matemáticos son muy requeridos por las empresas de software, de finanzas en los bancos. Acá en el Perú hay un desconocimiento total, un poco que hay una especie diríamos, desprecio por las carreras de física, matemáticas, química, y en estos países desarrollados, por el contrario, los matemáticos son los que ganan más plata. Pero no solamente los matemáticos. Digo, te vas a también extrañar los físicos. También los físicos. Hay físicos, y yo conozco a un físico del Comisariato de Energía Atómica que ha formado su empresa y hace consejos de finanzas. Aplicando la ley de la física. Así es, aplicando exactamente. Me he enterado que la teoría de las restricciones, estos que se hace con ecuaciones, hasta en política. También este modelamiento Monte Carlo, que pasa y de repente tú tendrías que estar ganando plata. También. Eso le digo a ustedes, jóvenes, porque desafortunadamente hay pues una ignorancia en nuestro país respecto a la importancia de las ciencias que hemos escogido con todo cariño. La vez pasada estuve en Tacna, dando la conferencia inaugural del año académico, y me dice que solamente la tercera parte de las vacantes de física, química y matemáticas se habían ocupado. Digo, pero Dios mío, entonces, ¿qué tal oportunidad que están perdiendo? Bueno, espero que ustedes se informen más y, por supuesto, postulen a becas, etcétera, hay muchas, pero no solamente postular a becas, hay también una información importante que debo decirles, y acá el doctor Linares, que conoce bien, me va a confirmar o de lo contrario me va a contradecir. Hay gente en el Perú que paga $1,000, $2,000 para estudiar en una universidad peruana privada. Me he enterado que en Francia con $500 te compras, vives según comes, etcétera, porque la educación es gratuita totalmente. Eso les he dicho hace un momentito cuando tú fuiste a doctor. Sí. Y la educación es gratis, y es la gran diferencia con el Perú. O sea, no existe, salvo en economía o contabilidad, y a veces comienzan a aparecer en informática, pero todas las universidades y las escuelas de ingenieros son gratuitas. Más aún, existe una escuela de ingenieros que le pagan. Si ingresas, te dan $2,000 desde que ingresas, 2,000 euros al mes. También en la escuela normal. La escuela normal creo que pone ciertas condiciones. Bueno, esto significa que hay también con $500, hay que, si tiene uno para pagar $2,000, $1,000 en el Perú, realmente hay que estar un poco desinformados, porque en Francia y también en Alemania y otros países de Europa te dan una educación de primerísima calidad, gratuita, y por supuesto con todas las facilidades que nos ha dicho el doctor Jorge Linares. Bueno, preguntas, ustedes ya saben cuál es el mecanismo. Entonces tenemos 2 participantes de esta conferencia que van a hacer preguntas. El primero se llama Gastón Vega. ¿Qué especialidad? Soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Y también tenemos Ronald Palomino, especialidad de física, Facultad de Ciencias. Ronald Palomino. Gastón, ¿cuál es su pregunta? 2 preguntas. Una, si es que considera adecuado que las universidades públicas
puedan grabar en videos las clases Es lo que estamos haciendo. y podamos, de todos los profesores y de todas las carreras, y se pueda eso facilitar la inclusión masiva de muchos jóvenes que no tienen acceso a las cuatro paredes físicas que tienen, a las pocas aulas que disponen las universidades, ¿no? Una publicación de esas clases en forma más abierta daría un acceso masivo y es más, una interacción que permitiría evolucionar mucho más los contenidos, dado que consideramos que la variable principal de la educación, de la economía y de la ciencia es la velocidad de evolución de los conocimientos. Y entonces ahí se abre otra posibilidad de trabajar en equilibrio entre el esfuerzo que hacen los individuos por aprender e investigar, crear valor, y a la vez en una interacción con la inteligencia colectiva para generar, por ejemplo, en el caso de las tesis, estudios mucho más amplios, más complejos, y ya no solamente estudios aislados, sino toda una articulación de estudios más complejos y que vayan siendo validados también por el público, tanto expertos como la sociedad en general, qué es lo que más necesita, qué es lo que más prioriza, y entonces esos alumnos ya están enriquecidos, ese aporte individual que hacen, su esfuerzo de aprender y crear valor, de investigar, se ve validado y fortalecido, enriquecido en una interacción con inteligencia colectiva más amplia, multidisciplinaria, ¿no? Eso es el aporte. ¿Qué opinión tiene respecto? Bueno, respecto a poder grabar los cursos, ese es algo que ahora está muy en moda, ¿no? Inclusive los MOOCs, que le llaman, ¿no? Sobre todo las universidades de Canadá están haciendo bastante eso. En Francia comienza a hacerse eso. Ahora, lo que sucede, yo estoy parcialmente de acuerdo, pero no totalmente de acuerdo. Pienso que esas clases o cosas que dicho sea de paso es lo que yo pienso hacer cuando yo me retire, ¿no? Pero así en temas muy específicos, ¿no? Por ejemplo, hacer del operador gradiente, del operador nabla, pero utilidades, ejemplos, qué significa el gradiente, qué significa el rotacional, y con ejemplos claros para que el estudiante entienda que no solamente es una cosa así que por fastidiar, sino que es bien útil todos esos operadores, ¿no? Hacer una clase, nada más que de eso, de 20 o 15 minutos, que sea de complemento. Ahora, lo que pasa es, yo pienso que es lo que sucede inclusive para nosotros, ¿no? El desarrollo se hace por etapas y los cursos cuando están bien hechos, bien estructurados, que se supone que así lo son, entonces uno empieza por el capítulo 1, el estudiante va asimilando, el capítulo 2, luego sus ejercicios va asimilando y el contacto con los otros estudiantes hace que algunas dudas se disipen o algunas preguntas que no puede hacerse por los cursos de video, ¿no? Los cursos de video, a veces el estudiante desafortunadamente va a decir, ese curso ya lo tengo, lo puedo ver más tarde, y ese más tarde va a quedar un año más tarde, primero un mes más tarde, 2 meses más tarde, al final nunca lo va a leer, como a veces sucede, uno a veces dice, análisis matemático, compro 3 libros, 3 libros, yo ya ahora tengo el libro, no necesito ir a la clase, libros, no y no lee ni uno, o sea, mientras que uno va en clase y eso va a mejorar. Ahora, el tema de la investigación, acuérdate que es el tema de la investigación. Repite tu nombre y tu especialidad. Mi nombre es Ronald Palomino, especialidad de Física de la Facultad de Ciencias. Una pregunta puntual nada más. Como se han estado hablando de las becas para irse a Francia, quisiera saber si es que un alumno que no puede optar por una beca, ¿cómo podría ser? O sea, ¿tiene posibilidad de ir a estudiar pagando sus propios medios? Es lo que señala. Aparte, también hay un límite de edad, de repente en las universidades de Francia, para que alguien supuestamente de edad pueda estudiar. Sí, mire, yo soy director de un máster de física en Francia
Entonces, como yo les decía en ese momento, ahora mi universidad está con Paris-Saclay y entonces tiene que candidatear vía Paris-Saclay, pero al final a mi máster los expedientes me llegan a mí y cada mes con mis colegas revisamos los expedientes y somos nosotros los que aceptamos a tanto. Es verdad que a veces vemos la edad, o sea, no tiene que pasar de 30 años, ¿no? Porque a veces hay problemas después para que encuentren las famosas prácticas profesionales. Prácticas profesionales, las empresas no quieren que sean muy viejos para un máster, ¿no? Entonces, pero 30 años, pienso, usted con Palomino, ¿cuántos años tiene? Chibolo todavía. Chibolito, ¿no? No, justamente por eso le preguntaba, porque yo ya estoy cumpliendo casi los 30, entonces Tiene que apurarse. Apurarse. lo que pasa es que yo lo dejé en la universidad por un tema de trabajo y lo he vuelto a retomar, por eso es que preguntaba. Muy bien. Yo voy a responderle. O sea, nosotros en casos críticos, cuando el expediente está bueno, meritorio, vemos la carta la carta de motivación. E incluso el trabajo puede ser parte de experiencia. El trabajo puede ser parte de experiencia si forma parte, pero si se ha dedicado a ser entrenador de fútbol, no va a funcionar muy bien, ¿no? O sea, y además tiene que buscar la motivación y tiene que decir, mire, durante tanto tiempo pasó un incidente en mi familia y tuve que dedicarme a trabajar 3 meses como chofer de taxi, no sé cuánto. Entonces uno puede de repente examinar casos concretos. Muy bien, ahora, finalmente, doctor Linares, los muchachos efectivamente están preocupados por las becas. Entiendo que en Francia, ya lo dijiste, las maestrías a partir de cierto nivel tienen que ser pagadas por ley y el doctorado, todos deben estar becados, entonces todo lo que hace el doctor en Francia está becado. Así es, está prohibido que un estudiante haga o un máster o una tesis que no tenga una subvención de mínimo y se ha establecido un mínimo de $1,000. Tiene que decir de dónde sale ese dinero, ya sea ese proyecto de investigación del profesor, que tiene un proyecto con el equivalente de Concitec, el CNRS, y que le permite pagar al estudiante. En general se paga 1.500 al mes, esa es la tarifa, pero se acepta 1.000, menos de 1.000 el laboratorio no lo acepta, porque no solamente es el profesor que lo acepta, es el director del laboratorio, que tiene ahí su comité de laboratorio, y ya prácticamente ya se sabe que si esta persona va a tener solamente 900, ni siquiera lo va a presentar. Muy bien. Ahora, otro tema que es de interés para los jóvenes, supongamos que un muchacho está haciendo su tesis de licenciatura y se ha enterado que Jorge Linares está haciendo un trabajo que dentro de poco nos vamos a enterar. Y dice, caramba, yo también estoy haciendo lo mismo. Él se comunica contigo a través de los TICs y finalmente tú ves que él es capaz de ayudarte, lo convocas y tienes posibilidades de darles alguna beca para que trabajen contigo haciendo ya una maestría y un doctorado. Y eso en general los profesores pueden hacer y los otros y los alumnos pueden recurrir a ese mecanismo. Sí, pueden recurrir a ese mecanismo y entonces nosotros le decimos si podemos o no tener esa beca. Yo sé que para septiembre del próximo año no tengo la posibilidad, porque yo les decía hace un momento, en mi laboratorio tenemos 5 equipos y para el próximo año tenemos solamente 3 becas. Entonces, pero ya nosotros ya nos pasó nuestro turno, o sea, yo sé que este septiembre no podemos, pero para el próximo sí podemos, y entonces ahí habría que contactarse, o sea, esta cuestión hay que tomar el tiempo, con tiempo hay que preguntar, es prácticamente un año de diferencia, ¿no? Claro, pero podría de repente por coincidencia yo había tenido mi posibilidad de hacer este año, ¿no? Pero yo sé que la decisión de mi laboratorio se toma en junio, pero yo sé que mi equipo no va a tener, salvo que presente uno. Ese tipo ya publicó 5 publicaciones, entonces, que me acepten, aunque sea, y a pesar de que el año pasado tuve un doctorante, que me acepten otra vez un doctorante. Si alguno de ustedes tiene así, de repente se puede buscar un compromiso diciéndome, me comprometo en mi laboratorio a no pedir el próximo año ni los 2 años siguientes. ¿Se dan cuenta? Hay un problema porque hay becas, es verdad, pero no todo el mundo, no todos los profesores podemos tener estudiantes con esa beca. Bueno,
Muchas gracias, doctor Jorge Linares. Espero que les sea útil para todos ustedes. Vamos a tener otros invitados para que ustedes comprendan la naturaleza de la ciencia, la investigación de forma práctica, con gente que tenga experiencia, y por supuesto, aparte de ello, vamos a decir pues la cuestión de metodología, pero lo importante es que ustedes aprovechen estas cosas y puedan de repente tomar viaje a cualquier parte del mundo, que es lo más fácil que hay ahora, siempre y cuando ustedes estudien con bastante interés, estudien un idioma, inglés, lo más conveniente, porque francés también, y no lleguen tarde, pues como la señorita que acaba de llegar tarde, porque ya ahí ya están perdiendo oportunidades para hacer una carrera importante, ¿no es cierto? Yo les digo, o sea, los que hacen ciencias, hacen la misma ciencia acá que en Estados Unidos, que en Bélgica, que en Francia, es la misma ciencia. O sea, tienen esa gran facilidad que tenemos un tipo de enseñanza universal. Y aquel que es fuerte, capaz, acá en la UNI, lo es en Francia y en Alemania. Y entonces pueden encontrar, sin muchos problemas, becas. Pueden encontrar. Ahora, no con eso quiero decir, váyanse de Perú. Yo les dije hace un momento, yo me fui, a diferencia de Modesto que regresó definitivamente, yo regresé 10 años. O sea, si por lo menos toda la gente que sale, regresa y trabaja por lo menos 10 años, pienso que se contribuye, pues por ahí viene otro problema, ojalá que tengan puestos de trabajo. En mi caso, yo tenía puestos de trabajo. O sea, cuando salí de la Católica, salí casi con un compromiso de rápidamente regresar y trabajar, y además, como me dijeron, porque todo estaba más o menos sincronizado, que habían comprado un equipo de Mossbauer, y al final de la tesis me dijeron, no, tienes que entrenarte en la espectrometría Mossbauer, quédate 3 meses más para entrenarte. Entonces tuve que quedarme, y cuando regresé tenía ya mi trabajo. O sea, es la gran facilidad que he tenido de repente en la vida, que siempre he tenido financiamiento para dedicarme a tiempo completo a mis cosas, ¿no? Bueno, la realidad es que Jorge Linares viene del norte y en el lugar donde hay brujos. Amigos, aplauso para nuestro invitado especial. Y nosotros regresamos ya con una conferencia especializada que él nos va a explicar de qué se trata. Regresamos.